la carta a los Efesios, capítulo número 2. Dice la escritura de la siguiente manera, empezando desde el versículo número 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Estamos en el 10. No por obras para que ninguno se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Amén. Vamos en esta mañana a hablar sobre un tema un poquito, ¿qué diríamos? Un poquito delicado. Vamos a hablar, yo le pondría como tema a esta enseñanza, más que un sermón, una enseñanza. Vamos a hablar acerca de la salvación y el reino de los cielos. La salvación y el reino de los cielos. Escúcheme, la iglesia cristiana evangélica, por lo general, nosotros predicamos, testificamos, enseñamos, creemos que somos salvos por gracia, sin las obras, que solamente por la fe en Cristo Jesús somos salvos. ¿Qué significamos con fe en Cristo Jesús? Creer que Jesús, al morir en la cruz, murió por mis pecados, por nuestros pecados, y que si yo creo en Él y hago una oración, pues en la que yo le entrego mi corazón a Él y lo recibo como mi Salvador, entonces yo soy salvo. Y eso no hay nada que lo pueda alterar, ni en esta vida ni en la otra. Entonces ya somos salvos para siempre, salvos, porque hemos recibido vida eterna, la salvación. Eso es lo que predicamos, y eso es verdad hasta cierto punto. Y en esta mañana, como yo vengo diciendo, mis amados hermanos, escúchenme, jubileo, creo que es tiempo de cuestionarnos algunas cosas, no porque queremos rechazarlas, sino porque queremos entenderlas bien. Si es que están correctas con la palabra del Señor, pues qué bueno, las afirmamos y seguimos adelante. Pero si encontramos que no tienen verdadero sustento en la Biblia, entonces habrá que corregirlas. Eso es lo que nosotros creemos. Criticamos muchos a los hermanos católicos porque decimos o creemos que ellos creen que la salvación en cambio es por obras, que hay que hacer obras y méritos para poder ganar el cielo. Y pues los criticamos diciendo que están incorrectos, que eso no está bien, que la salvación por obras es una herejía. Sin embargo, vamos también a cuestionar eso. Queremos hoy día, escúcheme, mi meta, mi objetivo de mi enseñanza en esta mañana es que quedemos bien claros lo que es la salvación y lo que es el reino de los cielos. Hemos leído un pasaje que escribe el apóstol Pablo, y en ella nos habla acerca del versículo que uno de los que más usamos para defender
para predicar, para enseñar la salvación por la fe o por la gracia. Pablo dice en Efesios capítulo 2, y él, hablando de Dios, y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo está una persona antes de que conozca a Jesús? Muerta en delitos y pecado. Todo el que comete, el que practica el pecado está muerto. Todo el que está en pecado está muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué es dar vida? Es resucitar. Si usted se encuentra un muerto en el camino, alguien que está muerto, que ya no vive, y usted puede o tiene la capacidad de darle vida, lo que hace usted es resucitarle. Y la Biblia dice que Dios hizo eso con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos, dice que todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Nosotros, los cristianos, también estábamos muertos como ellos, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y haciendo también lo que nuestros pensamientos nos decían. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Póngame atención, hermanos. Yo quiero que vayamos entendiendo bien esto. Dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Le pregunto a usted, si encontramos un muerto puede pedir auxilio, puede pedir ayuda, puede decir sálvenme. El muerto ya no puede hacer nada. Si es que se le da vida, es porque el que le da vida tiene misericordia y quiere darle vida, y nada más. Por eso es que vuelve a vivir. El muerto no tiene ningún mérito. Simplemente es el que tiene el poder para dar vida, el que le salva. Por eso es que somos salvos por gracia. Gracia significa recibir algo sin que siquiera nosotros lo pidamos. Porque un muerto no puede pedir que le den vida. Está muerto. No puede pedir nada, no puede hacer nada por sí mismo, y menos por los demás. Gracia es recibir algo sin que nosotros lo pidamos. Va más allá de lo que siempre hemos dicho, que es recibir algo sin que lo merezcamos. Es verdad eso, pero esto va mucho más allá. Es recibir algo sin que siquiera nosotros lo pidamos. Eso es la gracia. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios pasó algún momento junto a nosotros y nos dijo vive. O sea, nos dio vida y nos resucitó. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio fe. Nos dio la fe para creer en Jesús, y de esa manera cobramos vida y empezamos a vivir espiritualmente. Y dice que asimismo nos sentó en los lugares celestiales para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque nos resucitó no solamente para que estemos viviendo aquí en esta vida como estamos viviendo hoy en día, sino que nos resucitó para que vivamos con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Ahí veremos lo que es realmente las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús para con nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escúchame, cuando dice que somos salvos por gracia, escucharán los hermanos, sobre todo aquellos que conocen un poco más la Escritura, los que estudian con mayor seriedad la Biblia. Cuando dice que somos salvos por gracia, todo este pasaje, Pablo se refiere a nuestra salida del mundo, cuando estábamos sin conocer a Cristo. No se refiere a la salvación del infierno. Se está refiriendo a la salvación del pecado, de los delitos y pecados en los cuales estábamos nosotros, igual que todo el mundo. Y allí Dios se acercó, fue y nos dio vida. Como decíamos, nosotros ni siquiera lo buscábamos. Nosotros hasta en muchos casos había gente que le huía a Dios. Dios quería alcanzarlo
en su gran amor y misericordia con que nos amó, quería acercarse de una y otra manera, pero hay algunos que se corrían, que le huían, que le evitaban a Dios y que no querían saber nada de Dios. Y Dios pudo habernos dejado, pero su amor fue tan grande que Él persistió, Él nos persiguió y Él nos alcanzó de cualquier forma y nos trajo a su redil. Eso se llama gracia. Dios nos salvó del mundo, Dios nos rescató del mundo, nos dio vida cuando estábamos nosotros perdidos en delitos y en pecados allá en el mundo. Y eso lo hizo por gracia. Lo que nos salvó fue del mundo y del pecado, y eso lo hizo por gracia. Escúcheme, tenemos versículos para respaldar la salvación por gracia. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, hablando Jesús mismo con sus propios labios, dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice que si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que no cree está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Aquí lo que dice es que para poder tener vida eterna usted tiene que creer en Jesús. Entonces de allí partimos de que hay que creer en Jesús y que no hace falta las obras. Y hay de usted si es que añade obras a la fe, porque ahí está pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Es lo que muchos predican y enseñan y creen. Otro versículo que se cita muchísimo para decir que la salvación es un regalo solamente por la fe en Jesús es el Hechos 16:31, donde dice que por gracia, y ellos le dijeron, hablando de Pablo y Silas, le dijeron al carcelero, esa noche que hubo el terremoto y que se apagaron las lámparas y que él pensó que todos los presos se habían escapado y él pensaba suicidarse, porque la pena que tenía que pagar frente a la justicia romana era demasiado terrible si es que los presos escapaban, y él pensó que los presos habían ido, ya que las puertas se habían abierto, las paredes se cayeron. Entonces él dijo: aquí se fueron todos. Pero de pronto en la oscuridad él escuchó una voz que le dijo: espera, detente, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces él trajo luz y vio que estaban todos, los contó y dijo: esto es un milagro. Y se dio cuenta que era por lo que Pablo y Silas estaban allí y habían predicado. Entonces se postró frente a Pablo y Silas y les dijo: varones, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces decimos que solamente hay que creer en Jesús y que somos salvos y que tenemos la vida eterna. Otro versículo puede ser Romanos 10:9-10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, que ninguno que en Él creyere será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí dice que somos salvos por invocar el nombre del Señor, por confesar que Jesús es el Señor y el Salvador. Y Efesios 2:8, y podrían haber otros versículos más, pero de estos son los más conocidos y los más usados para afirmar de que somos salvos solamente por la fe, sin las obras de la ley. El mismo Pablo dice en Romanos capítulo 3, de que somos salvos. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada o enseñada por los profetas y por la ley misma. La justicia de Dios para con todos, porque no hay diferencia por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice que somos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí también se habla de que somos redimidos, rescatados, salvados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Y así podríamos, y más abajito dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces se cree que solamente por creer en Dios, que Él murió en la cruz y que Él pagó los pecados, entonces ya somos salvos.
Eso es lo que se cree. Por eso es que hay muchas personas que no le ponen mucha atención al asunto de las obras. Porque decimos que ya no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por lo que creemos. Entonces, mientras tú creas, estás bien. Pero eso es un error. Ahora escúcheme. Le voy a decir otros versículos de la Biblia que contradicen a esto. Por ejemplo, Jesucristo dice allá en Mateo, Jesús mismo, en Mateo capítulo 16, versículo 27, si no estoy mal. Él dice, porque cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí en cambio dice que cuando Él venga para establecer su reino, Él va a juzgar a las personas de acuerdo a las obras. Ya no dice fe, dice de acuerdo a las obras. Por eso es que si no entendemos lo que voy a enseñar hoy día, usted nunca podrá entender la Biblia. Hay confusión. Porque por un lado leemos versículos que hablan de que somos salvos por la fe, pero por otro lado hay muchos versículos que dicen que entramos al reino de los cielos mediante las obras. El mismo Jesús, hablando de los últimos días de estos, Él dijo que la maldad aumentaría, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Allí dice que es el que persevera, o sea, el que se mantiene en obediencia y en temor de Dios, este es el que será salvo. Ya no dice la fe. También dice que cuando Él juzgue a las naciones, vendrán delante de Él todas las naciones y separará los unos de los otros como aparta el pastor los cabritos de las ovejas, y juzgará, se sentará en su trono y juzgará a todas las naciones. Y dice que dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y vinisteis a mí, estuve en la cárcel y me visitasteis. Entonces, mira, aquí dice que en cambio es por obras. No te dice que es por fe, te dice que es por obras. La semana pasada hablamos de las obras y dijimos que las obras son la evidencia de la fe. No puede haber fe si es que no hay obras. Y para que haya obras tiene que haber fe. Si no hay obras, no hay fe. Por lo tanto, las obras son parte también de la salvación, si es que la entendemos bien. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, qué sé yo, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo mismo dice, escúcheme, el mismo Pablo que dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras, el mismo Pablo dice, hermanos, no erréis, no se engañen. Los justos no heredarán, 1 Corintios 6, no heredarán el reino de los cielos. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen, no erréis. Estas personas no van a heredar el reino de los cielos. Y le está hablando a los hermanos de la iglesia en Corinto, o sea, a los mismos cristianos que ya eran salvos por fe, por haber creído en Jesús. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? ¿O es por obras o es por fe? Porque si es por fe ya no es por obras, pero si es por obras tampoco es por fe. Entonces, esto es una confusión en la mente de muchos cristianos durante toda la vida. Aunque a veces disimulamos y decimos que no tenemos confusión, pero la verdad es que si somos honestos, sí encontramos confusión y contradicción en todo esto. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y de eso se trata. Judas también dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, aquellos
que desde antes habían sido destinados para esta perdición, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que niegan a nuestro Señor, el único soberano, y niegan también a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, una vez que ya lo habéis sabido, dice el apóstol Judas. No es el Judas que le entregó a Jesús, es el otro Judas, el hermano de Jesús. Dice, mas quiero recordaros, ya que ustedes ya lo saben, ya lo hemos tratado con ustedes, que el Señor, después de haber salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron. Escúcheme, primero los salvó de Egipto y luego los destruyó y no entraron a la tierra prometida. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en oscuridad, bajo oscuridad, dice, eterna, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, escúcheme, lo que está diciendo Santiago acá es que la cuestión no es solamente, escúcheme, haber recibido a Jesús, estar en la iglesia, haber hecho la oración del pecador, haberse bautizado, sino que la cuestión es obedecer, estar obedeciendo, porque lo contrario Dios nos va a cortar, así como hizo con Israel allá en el desierto. El mismo Pablo repite en 1 Corintios 10, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, cuidado, se olviden de esto, que nuestros padres, los que salieron de Egipto, todos salieron de Egipto, todos cruzaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos comieron el maná espiritual, todos bebieron de la agua espiritual de la roca que los seguía, que era Cristo. Todos ellos fueron salvados, pero de los más de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados, muertos en el desierto. O sea, Dios los salvó y luego los mató en el desierto. ¿Por qué razón? Porque fueron idólatras, porque fueron fornicarios, porque fueron murmuradores, fueron detractores, provocaron a Dios y Dios los mató. Los salvó y luego los mató. Los salvó y no los metió en la tierra prometida. Entonces, no todo es decir que creemos en Dios por fe. Aquí hay contradicción hasta ahorita, ya la vamos a aclarar, ya la vamos a resolver. Pero hasta ahora, por un lado la Biblia dice que somos salvos por fe sin las obras de la ley, pero por otro lado dice que si no obramos, que si no tenemos temor de Dios, que si es que caemos en el pecado, en la idolatría o en cualquier otra práctica pecaminosa, pues vamos a ser destruidos. Y no se diga lo que Juan dice en Apocalipsis. En Apocalipsis Dios dice, si no velas vendré sobre ti como ladrón en la noche. Y le está hablando a la iglesia. Y le está hablando al pastor de la iglesia, que es el que enseña a la iglesia. Y a todas les dice, yo conozco tus obras. A mí no me interesa conocer qué es lo que crees. Yo lo que quiero ver es qué es lo que haces. Porque si tú crees en mí, entonces tú vas a actuar conforme a lo que yo hablo, a lo que yo enseño, a lo que yo digo. A mí no me interesa tu credo de fe, tu confesión de fe. A mí me interesa tu vida, tu testimonio, cómo estás viviendo. Obras, obras, obras es lo que yo quiero ver. A todas las iglesias les dice, al que venciere. Y vencer ya no es gracia. Para vencer tú tienes que luchar, tienes que esforzarte. Ya no es solamente fe, tienes que esforzarte, tienes que actuar. Al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, es que para poder entrar en el reino de los cielos, allí dice que usted tiene que vencer, porque de lo contrario, usted perecerá. Entonces, le he recitado versículos tanto de aquellos que apoyan una salvación solamente por la fe y otros que afirman una entrada al reino de los cielos por obras, por obedecer, por andar en el temor de Dios. Ahora, ¿dónde está la confusión? Esta es la enseñanza en esta mañana. Esta es mi meta, escúcheme. Si usted me logró entender esto, yo me voy satisfecho en esta mañana. Hay que entender una cosa. El problema, ¿sabe dónde está el problema? Nosotros pensamos que son sinónimos. Salvación, reino de los cielos, vida eterna.
entre otras palabras. Pensamos que todo son sinónimos. Las tratamos como si fuese la misma cosa. Pero vaya usted al diccionario y vea qué quiere decir salvación y qué quiere decir entrar en el reino de los cielos. Son dos conceptos totalmente diferentes. Una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Ser salvado significa que usted estuvo preso, que usted estuvo en apuros, que usted estuvo en problemas, que usted estuvo esclavizado, que usted estuvo prisionero, que usted estuvo siendo abusado. Eso quiere decir, usted tiene que estar así para que usted pueda ser salvado, pueda ser librado de aquella situación. En cambio, entrar en el reino de los cielos es entrar a otra dimensión, es entrar a otro lugar, es otro concepto totalmente diferente. El problema ha estado en que la iglesia confunde estos dos términos. Pensamos que ser salvo es lo mismo que entrar en el reino de los cielos, pero no es lo mismo. Ahora, pongan atención, para poder explicar bien este concepto, yo quiero una vez más recordarle algo que siempre lo estoy repitiendo. Es que la Biblia enseña que la Biblia se interpreta con Biblia. O sea, usted no puede suponerse ni imaginarse que esto significa tal o cual cosa. Si es que yo voy a decir que esto quiere decir tal cosa, pues tengo que probarlo con Biblia. No puedo yo decirlo solamente, voy a ponerme un poquito más en la sombra. No puedo decir yo simplemente esto creo, la Biblia dice, pero no lo puedo probar con Biblia. La Biblia, el sabio Salomón dijo escúcheme, que la historia en el mundo, Dios así lo determinó, que la historia sea cíclica. Todo lo que está sucediendo hoy en día ya sucedió antes. Aquello que fue ya es. Dijo el sabio Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sale el sol y se pone el sol y vuelve al lugar de donde se levanta. Y esto se repite día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por miles de años viene sucediendo esto. Que el sol sale, se oculta y regresa otra vez para salir por allá de nuevo. Así sucede todo un siempre. Dice que la historia del hombre es igual, que se va repitiendo, son ciclos que se repiten y se repiten, que es como el viento. Vea, él dice que el viento también es así. Dice que el viento tira hacia el sur, gira hacia el norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Solamente el viento se da la vuelta y la vuelta es el mismo viento, es lo que dice la Biblia. Solamente que se da la vuelta, nada más. O los ríos. Ustedes ven que todos los ríos van al mar. ¿Por qué el mar no se llena? ¿Por qué no sube de nivel el mar? Porque el agua que llega al mar otra vez regresa a la tierra, cae como lluvia y otra vez corre a través de los ríos. Solamente se da la vuelta. Son ciclos. Ciclos y ciclos y ciclos. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede pensar. Nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es aquello que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es aquello que se hizo? Lo mismo que se va a hacer, que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay alguna cosa de la que se puede decir, aquí esto es nuevo? No, ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Lo que pasa es que no hay memoria, no recordamos. No tomamos en cuenta de las cosas que ya sucedieron. Y lamentablemente en el futuro va a pasar la misma cosa. Entonces la historia es así. Dijo Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios así para que teman delante de Él los hombres, para que miremos la historia y sepamos lo que va a acontecer. A Jesús le dijeron, ¿cómo serán los últimos días? Él dijo, fue como ya sucedió, como en los días de Noé, así se va a volver a repetir otra vez las cosas. Y Dios lo hizo así para que teman los hombres delante de Él. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Por eso es que Dios dejó escrita la historia desde el comienzo hasta nuestros días. Y está profetizado hasta el final de los días, para que temamos, para que sepamos lo que va a venir. No necesitamos adivinos, lo que necesitamos es simplemente leer la palabra de Dios,
Y podemos nosotros entender el tiempo presente y también el futuro, lo que viene hacia adelante. Dicho esto, escúcheme, Israel fue figura y sombra de la iglesia. Vengo diciendo, mi enseñanza esta mañana es la siguiente, que no es lo mismo salvación que entrar en el reino de los cielos. Si usted los vuelve sinónimos, estos dos conceptos, usted nunca va a entender la Biblia se va a contradecir. Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero dice que entramos al reino de los cielos por obras, por obediencia. Y obras y gracia son completamente opuestas. Entonces, para que pueda entender usted la Biblia, tiene que separar estos dos conceptos. Es verdad que somos salvos por fe, pero también es verdad que somos salvos, que entramos en el reino de los cielos por obras. Solamente que ser salvo y entrar en el reino de los cielos no es lo mismo. Son cosas diferentes. Se lo explico. Israel, que es tipo, figura y sombra de la iglesia, fue salvado de Egipto y fue salvado por gracia. Israel ni siquiera pidió salvación. La Biblia dice que Israel solamente gemía, clamaba, gritaba, lloraba a causa de la esclavitud, a causa de la servidumbre y de la opresión que los egipcios ejercían sobre ellos. Llegó al punto que ya no soportaban más, pero ellos no tenían esperanza de ser liberados. Ellos solamente gemían y clamaban, lloraban, gritaban a causa de la opresión, pero nunca clamaron a Dios. Ellos no conocían a Jehová, el Dios de sus padres. Ellos conocían solamente los dioses de los egipcios, los ídolos. Israel fue salvado por Dios. Dios tomó la iniciativa. Dios se acordó, dice la Biblia, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y decidió salvarlos. Y mandó a Moisés a sacarlos, a liberarlos del control y el dominio de Faraón y a liberarlos también de la esclavitud laboral a la que estaban sometidos. Fue a rescatarlos, fue a salvarlos de Faraón y de la esclavitud en Egipto. Eso fue lo que hizo Moisés. Ahora, si Israel es figura y sombra de la iglesia, entonces nosotros también estábamos como Israel en el mundo que es Egipto, y estábamos bajo la voluntad de Satanás y estábamos esclavizados a los pecados, muertos en delitos y pecados, como leímos en Efesios. Y ahí estábamos nosotros muertos. Y así como Israel no clamó, nosotros tampoco clamamos. Fue Dios quien se acercó a nosotros. Como decíamos el otro día, algunos Dios tuvo que perseguirlos, corretearlos, porque no se dejaban. Dios quería salvarlos, pero ellos no querían dejarse salvar. Y Dios tuvo que arrinconarlos a veces en un hospital, en un problema familiar, en un problema económico, qué sé yo, para ahí poder tocar su corazón y que se vuelvan a Él y poderlos salvar. Por eso es que nadie puede jactarse de que hizo algún mérito para salvarse, porque no lo hicimos. Pero ¿salvarnos de qué? Del pecado, de Satanás, del control del diablo. Dios nos salvó del mundo, del pecado. Esa salvación es gratis. Eso se llama salvación. Eso es gratis. Así como Israel fue salvado de Egipto y fue salvado por Moisés y por la muerte de los corderos para perdonarlos, y Dios los sacó. ¿Sabe usted que a Israel no se le pidió que ningún mandamiento que cumpla? No se le pidió que haga ninguna cosa. Simplemente creyeron a Moisés, y como ellos estaban deseosos de ser libres, de ser salvos de la esclavitud, entonces salieron con Moisés. Y salieron Coré, salieron los idólatras, salieron los fornicarios, todo el mundo salió con Moisés al desierto. Y fueron salvados. Fueron salvados. ¿Salvados de qué? De Egipto, de la esclavitud. La iglesia, nosotros, ¿de qué hemos sido salvados? No del infierno, porque todavía no se produce el juicio. No estábamos en el infierno. Estábamos en el mundo. Y Dios nos salvó del mundo y nos sacó de allá. Entonces, estamos salvos. Y esa salvación es por gracia. Ya dijimos que nosotros no hicimos absolutamente nada. Nosotros solamente creímos en Jesús. Pero ¿por qué creímos? Ni siquiera porque un muerto no puede creer.
Por eso es que dice que esto no es de nosotros, sino don de Dios. Dios pasó y nos dio la fe para que creamos en Jesús y poder tener vida. Ni aún la fe para creer en Jesús es nuestra. Esa nos dio Dios. Porque un muerto no tiene fe en nada. No cree en nada, no tiene vida. Entonces somos salvos por gracia absoluta de Dios, sin obras de la ley, sin haber hecho méritos. Salvos, pero salvos del mundo, salvos del pecado. Ahora, Israel salió de Egipto al desierto y ya era salvo. Pero en el desierto, escúcheme, Dios, cuando Israel pasó el Mar Rojo, póngame atención a esto, cuando Israel pasó el Mar Rojo, llegaron a la otra orilla, era un pueblo salvo, un pueblo libre, libre de Faraón y libre de la esclavitud. Pero no tenían a Jehová como su Señor, no tenían a Dios como su Rey. Eran un pueblo libre, pero sin rey, sin Jehová como su Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, tráelos al monte Sinaí. 3 meses demoraron hasta llegar allá. Y ahí se sentaron o se establecieron frente al monte Sinaí. Y allí Dios hizo un pacto y un trato con Israel y les dijo, si ustedes quieren hacer un pacto conmigo y lo guardan, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Recién ahí Dios les propone ser el Señor de ellos. Por eso es que en Egipto los hijos de Israel no conocieron a Jehová como su Señor, sino solamente como su Salvador. Porque una persona que está oprimida, esclavizada, lo que quiere es libertad primeramente. Y una vez que fueron libres, entonces Dios les propone ser el Señor de ellos, el nuevo Señor de ellos. Porque además, tampoco Dios podía proponerles a Israel ser el Señor de ellos, porque Israel ya tenía Señor y estaban en el imperio, en el reino de Faraón. Dios, para ser el Señor de Israel, tenía que liberarlos primeramente y luego, ahí sí, ser el Señor de ellos. Esto es como un hombre no le puede proponer matrimonio a una mujer casada. Ya tiene marido. No se puede casar con una mujer casada. Tiene primeramente que liberarle del marido, o sea, tiene que morirse el marido para que él le pueda proponer matrimonio. Porque así dice la Biblia. Porque la mujer está atada al marido mientras éste vive. Entonces Dios los sacó, los libertó de Egipto y ya en el desierto les dijo, hey, si ustedes quieren hacer un pacto conmigo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Seré su Señor, su Dios. Y ustedes serán mi pueblo, serán mis hijos. ¿Y en qué consiste este pacto, este trato? En que ustedes guarden estos 10 mandamientos. Porque ustedes tienen que ser una nación de sacerdotes, gente santa. Para que hagamos trato, ustedes tienen que comprometerse a cumplir mis mandamientos, a ser un pueblo santo. Y el pueblo dijo, sí, pactamos contigo, estamos de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Nosotros pactamos contigo, vamos a obedecer tu ley para que tú seas nuestro Dios y seas nuestro Señor. Y allí ellos pactaron y comenzaron a caminar hacia la tierra prometida, pero bajo un pacto. Ahora, pongan atención. La salida de Egipto, repito una vez más, fue por gracia. Dios los sacó por misericordia, porque eran predestinados, porque Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob de que haría que su descendencia poseyese la tierra de Canaán. Entonces Dios sacó a esa gente por gracia, no porque ellos se lo merecían. No les pidió nada, ningún requisito a cambio para sacarlos de Egipto. Pero cuando llegaron al desierto hizo un pacto, ahí se hizo un trato y les dijo, si ustedes cumplen esto, yo los meto a la tierra prometida. Pero si no, yo no los meto. El pueblo dijo, sí, estamos de acuerdo, pactamos. Pero el pueblo después no cumplió el pacto. Y por lo tanto Dios no los metió en la tierra prometida. Tampoco los regresó a Egipto. Porque la salvación de Dios es para siempre. Dios nos salva para siempre de Satanás y de la esclavitud del pecado. Para siempre. Dios no dijo, vea, a los 3 meses cuando esos 3,000 adoraron al becerro de oro que hizo Aarón. Dios nos dijo, ve Moisés, toma esos 3,000, llévalos otra vez a Egipto y dile a Faraón que se los devuelvo, que no los quiero porque son unos idólatras. Dios no hizo eso con nadie. Nadie regresó a Egipto. Dios los salvó para siempre. Pero eso sí, escúchenme.
tampoco entraron a la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató. Los consumió en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Ojalá los que me están siguiendo el hilo a lo que estoy hablando ya vayan entendiendo. Una cosa es ser salvo, otra cosa es entrar en la tierra prometida, entrar en el reino de los cielos. Israel fue salvado por Dios, por gracia de Egipto y de Faraón, pero fue consumido por Dios en el desierto. Y no entraron a la tierra prometida, por lo menos 1 millón de personas de los que salieron de Egipto. No entraron, ¿por qué? Porque desobedecieron. O sea, que la salvación de Egipto fue por gracia, pero la entrada a la tierra prometida era por obediencia, por cumplir el pacto, por ser un pueblo santo. Y como ellos no fueron santos, fueron idólatras, fueron fornicarios, fueron murmuradores, tentaron a Dios tantas veces, entonces Dios los consumió y los mató y no entraron a la tierra prometida. Si Israel es figura y sombra de la iglesia, entonces esto se repite con la iglesia. Por eso es que Pablo dice, hermanos, estas cosas están escritas para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, para que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en Hebreos dice para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia, que temamos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles allá en el desierto de Israel fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Dios la hizo a través de su propio Hijo, entregándolo en la cruz del Calvario? Lo que está diciendo es que también a la iglesia le puede pasar lo mismo. Haber sido salva del pecado, del mundo, del diablo, y no entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque pisotea la sangre de Jesús. No es lo mismo ser salvo que entrar en el reino de los cielos. La salvación es por gracia, la entrada al reino de los cielos es por obediencia. Cuando Pablo dice que por gracia somos salvos, por favor, lea el contexto de las palabras de Pablo. Está hablando de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, está hablando de la salvación del mundo. No está hablando del reino de los cielos. Pero cuando él habla acerca del reino de los cielos, mira lo que dice. El mismo Pablo dice, no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No dijo perderán la salvación o no serán salvos. Él dijo, no heredarán el reino de los cielos. Reino de los cielos no es lo mismo que salvación. Cuando habla de salvación, Pablo dice que somos salvos por gracia, sin las obras de la ley, cuando habla de salvación. Pero cuando habla del reino de los cielos, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por favor, vaya otra vez y lea 1 Corintios 10. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por eso dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados y todos los demás no heredarán el reino de Dios. Ahora, son salvos, pero no heredarán el reino de Dios. Mira, Coré fue salvo, pero no heredó el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se levantó contra la autoridad, contra el orden de Dios. Esos 3,000 que murieron frente al monte Sinaí por idolatría, esos no entraron en la tierra prometida. Fueron salvados de Egipto, de la esclavitud, y fueron salvados por Dios. Oiga, y vieron las maravillas de Dios, y comieron el maná de Dios, y tomaron el agua de la roca, pero no entraron a la tierra prometida. Por esa razón es que mi mensaje es este, escúchame. Tú tienes que agradecerle a Dios por tu salvación. En tu salvación tú no hiciste nada, eso es obra de Dios, porque de Jehová es la salvación. Él lo hizo por su infinito amor con que nos amó, por su gran misericordia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez salvos, tenemos que entender que hemos hecho un pacto. Así como Israel hizo un pacto con Dios, nosotros también hemos hecho un pacto. Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre.
Tenemos un pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Consiste en lo mismo. En que tenemos que tomar a Dios como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas. Y si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Porque ¿qué Señor es aquel que uno no se le obedece? Si usted se transporta al tiempo de la esclavitud, ¿qué pasaba con un esclavo que no obedecía a su Señor? Lo castigaban y si persistía, lo mataban. Pues si Jehová es nuestro Señor, ¿dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde está la honra a nuestro Señor, a nuestro Dios? Entonces, entendamos, iglesia, que nosotros estamos salvos. Y claro, con la esperanza de entrar en el reino de los cielos. Por eso es que en la Biblia se habla de dos salvaciones. Por un lado dice que fuimos salvos, que estamos salvos, y se habla de una salvación en el pasado. Eso se refiere a la salvación del mundo, del pecado. Cuando conocimos a Jesús, cuando nos entregamos a Él. Así como Israel cuando salió de Egipto. Pero también Jesús dijo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces está hablando de una salvación futura. Es otra salvación. ¿A qué salvación se refiere en esta segunda vez? Se refiere a ser salvos del día de la ira de Dios. Porque hemos leído que Dios va a destruir todas las cosas que están hoy en día. Toda la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas, dice el apóstol Pedro. Y siendo que todas las cosas van a ser quemadas, ¿cómo no debéis de vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, para ser salvos de ese día, porque ya estamos en el último tiempo, entonces tenemos que perseverar, ser fieles aún hasta la muerte en este tiempo. ¿Fieles a qué? Fieles a la palabra de Dios, fieles a sus mandamientos. Por eso que Jesucristo dijo, escúcheme, no penséis que he venido para abrogar, para pisotear, para quebrantar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Ya no habla de salvación, habla del reino de los cielos. Y más adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los cristianos en la iglesia, los evangélicos, todos decimos Señor, Señor, aleluya, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Le pedimos a alguien que ore y todo el mundo dice Señor, te damos gracias y le decimos Señor. Pero dijo Jesús, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es lo mismo salvación que entrar en el reino de los cielos. Iglesia, por Dios, ya separemos estos dos conceptos. Solamente si usted entiende y separa estos dos conceptos, la Biblia va a tener sentido y no se va a contradecir. Porque cuando le habla de salvación por fe, le está hablando de la salvación del mundo y del pecado. Pero cuando le habla acerca de entrar al reino de los cielos, le habla acerca de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, de perseverar en Cristo Jesús, de perseverar, de obedecer, de hacer obras. Son dos conceptos diferentes. Lo que pasa es que hasta ahora los hemos mezclado y pensamos que lo uno es lo otro. Pero por Dios, solamente pensemos qué quiere decir ser salvo y qué quiere decir entrar en el reino de los cielos, y usted se va a dar cuenta que son dos conceptos totalmente diferentes, que se complementan, pero no es lo mismo. Son dos etapas de una misma redención. Así que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia santa, porque el pacto con Dios, el nuevo pacto con Dios, también es de santidad. Pero ¿en qué está la diferencia con el antiguo pacto? Que ahora Dios, aparte de la ley, mejor dicho, la ley nos da escrita en nuestras mentes y corazones a través del Espíritu Santo. O sea, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos redarguye, un Espíritu Santo que nos cela, un Espíritu Santo que nos guía y nos dirige en el camino. Eso no tuvieron los hijos de Israel. Ellos tuvieron la ley en tablas de piedra y no tuvieron un Espíritu Santo dentro de ellos. Tenían que tratar de cumplir con sus propios esfuerzos, con sus propias fuerzas, y no lo pudieron lograr. Nosotros, en cambio, hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones, que nos guía, nos redarguye y nos da fuerza, poder para poder vencer y cumplir los mandamientos del Señor. Cuando Jesús habló la parábola
Escúcheme bien, cuando usted lea lo que Jesús habló, por favor, ubíquese si está hablando de salvación o está hablando del reino de los cielos. Cuando habló de la palabra del hijo pródigo, él dijo que este hijo regresó, se fue de la casa, hizo lo que dio la gana, y cuando ya estuvo hecho pedazos, sin un centavo, sin nada, estuvo en la bancarrota y totalmente destruido, ahí se levantó y vino a la casa de su padre. Y vino a pedir trabajo, no vino como hijo, sino a pedir trabajo. Dijo, ya no merezco ser tu hijo, dame un empleo como uno de tus jornaleros, nada más. Pero dice que el padre le abrazó, le besó y lloró con él y mandó que le bañaran y que le pusieran el vestido nuevo. Y le puso el anillo en el dedo de su mano y lo volvió a la posición de hijo como que si nunca hubiese hecho nada. Lo regresó otra vez a su lugar. Eso se llama gracia. Pero usted lea más abajo, dice que Jesús dijo así: así mismo es cuando un pecador se arrepiente. Estuvo hablando de la salvación, no estuvo hablando del reino de los cielos. Porque cuando habló del reino de los cielos, él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios nos salva, como dice Pablo, gratis, pero una vez salvo nos exige y nos pide que hagamos buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es lo mismo ser salvo, no es lo mismo que entrar en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros ya estamos salvos, ya somos salvos por gracia. No niego la salvación por gracia. Lo que yo aclaro es que ser salvo no es lo mismo que entrar en el reino de los cielos. Yo quiero que se lleve esto bien en la cabeza, porque si usted cree que ya es salvo y que ya todo está y que ya ni nada que pueda evitar que usted entre en el reino de los cielos, está equivocado. Se va a ir al infierno. Si usted se confía en que ya fue salvo y que puede hacer lo que da la gana, porque la salvación es para siempre. La salvación, en cierto sentido, sí es para siempre, porque nunca más Dios te entregará en manos a Satanás, pero Él te puede consumir en sus propias manos. A Coré no regresó donde Satanás. Coré descendió vivo al Seol. Por eso la Biblia dice que temamos a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y dice que Dios juzgará a su pueblo, allá en Hebreos. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido la verdad, después de ser salvos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino el juicio de Dios por pisotear la gracia de Dios, la misericordia, la salvación de Dios para contigo. Por eso que debes tener temor y temblor delante de Dios. Y esto se le dice a los cristianos, no a los impíos. A los impíos les predicamos salvación, pero a los cristianos les predicamos santidad, temor de Dios y obediencia, arrepentimiento. Y hay que corregir estos malos conceptos y estas malas enseñanzas en la iglesia, porque algunos se confían y por eso que viven como quiera. Como repito, tenemos millones de gente en la iglesia que dice que son salvos por gracia y están viendo pornografía, están viviendo en relaciones adúlteras, están practicando la fornicación, están robando. Y a veces los encontramos como líderes de las iglesias, miembros de juntas, de iglesias. Estamos engañados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero es que soy salvo por gracia. Sí, eres salvo por gracia, pero así como Israel, eres salvo, pero no vas a entrar al reino de los cielos si no te arrepientes. Y por enésima vez también repito que predicamos no para condenar. Yo no quiero que nadie se condene. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Yo quiero que la gente se arrepienta de su pecado y que viva, que no se condene, que viva, que entre en el reino de los cielos. Pero si no te digo que estás mal, si no te llamo al arrepentimiento, si no pongo el dedo en la llaga, entonces no te vas a arrepentir y no vas a entrar al reino de los cielos. Estoy aquí para llevar gente al reino de los cielos.
No estoy aquí para formar una iglesia grande. No estoy aquí para levantar un gran templo. No estoy aquí para ser famoso. No he sido llamado para esas cosas. He sido llamado para hablar la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, por si acaso alguno se arrepienta, dijo Jehová. Porque es un pueblo rebelde. ¿Y a quién le decía el pueblo rebelde? No a los impíos, no a los paganos, a los mundanos. Le decía al pueblo de Dios mismo que no acepta dejar el pecado. Que oyen de Dios, que leen la Biblia, que tienen las costumbres religiosas, pero que no dejan el pecado. Yo podría sumarme a la gente que te habla de que Dios te ama, de que todo está bien, de que confíes en Él, y que Dios te va a bendecir y que te va a prosperar. Y hay mucha gente que te habla de eso, que lo sigan haciendo. Yo voy a predicarte que te arrepientas y que vuelvas tus ojos a Dios. Que se vuelva el impío que está metido en las iglesias, que es salvado, que ha sido salvado por Dios del pecado, pero que ahora, no porque es esclavo, sino porque quiere, porque le gusta, porque es perverso, sigue practicando el pecado. La semana pasada yo les decía que cuando una persona no es cristiana, no ha conocido a Jesús, no ha recibido vida, es esclavo del pecado, está muerto en delitos y pecados, está esclavizado. Esa persona no puede dejar de pecar. Un adicto a las drogas no puede dejar de consumir drogas. Las drogas lo esclavizan y las drogas dirigen su vida. Él podrá querer dejar las drogas, podrá hacer muchos esfuerzos por tratar de salvarse de las drogas, pero no puede autoliberarse. Es esclavo y el esclavo no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que su amo, su señor le diga. Entonces siempre acaba otra vez consumiendo drogas. Y lo mismo es el alcohólico, y lo mismo es el que roba, y lo mismo es el adulterio y cuántas cosas más. Es esclavitud. Pero esas personas no pueden ser libres hasta que Cristo no les dé vida. Ahora, si alguno ya conoció a Jesús, la Biblia dice que el que es liberado por Cristo es verdaderamente libre. Entonces, si ya vino a la iglesia y ya conoció a Jesús, se entregó a Jesucristo, se bautizó, ya entendió que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que le ha dado vida nueva, y si todavía sigue cometiendo sus pecados, ya no es porque es esclavo, sino porque le gusta ese pecado, ama el pecado. Ya no necesita. En el desierto, Israel ya no tenía que adorar imágenes. Ya no estaban en Egipto que los obligaban a adorar esas imágenes. Ahora estaban en el desierto, eran libres. Pero aún así ellos decidieron adorar imágenes. Y Dios los consumió. Porque ya no eran esclavos. En Egipto les perdonó, pero acá ya no, porque acá eran libres. En la iglesia ya estamos libres, hermanos. Dios es paciente. Y entre tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestros corazones. Arrepintámonos. Pero no provoquemos a Dios. Israel le provocó una y otra vez, hasta que un día Dios dijo: juro que no entrarán en mi tierra prometida. Estos no van a entrar. Ya me han tentado 10 veces. ¿Cuántas veces? Ya me cansé y juro que no entrarán. Así va a pasar con la iglesia y con algunos. No es la primera. Dios es paciente. Pero llegará un momento en que Dios diga: hasta aquí llegamos. Y eso será terrible. No es difícil. No es difícil entrar en el reino de los cielos. Digo, si es que nosotros amamos a Dios, amamos la santidad, si nosotros apelamos al Espíritu Santo y el temor de Dios está en nuestros corazones. El problema es para los perversos, para los que aman el pecado, para los necios, los que se dan cuenta, están clarito en su mente que están mal, que están desobedeciendo a Dios. Hay algunos que creen que si ya pasa el tiempo Dios se olvida y que Dios va a aceptar eso. No, Señor. Dios nunca aceptará el adulterio. Dios nunca aceptará que estés robando. Si estés robando ya, es que 20 años es lo mismo. Ya. No, tienes que arrepentirte. Dios nunca va a aceptar que seas mentiroso.
No, pues que yo soy así, porque mi abuela era así, mi tatarabuela también era así, mi mamá era así, entonces somos, es que de familia. No importa, Dios te llama al arrepentimiento. Dios no va a aceptar jamás tu pecado. Dios es paciente. Y entre tanto que se dice hoy, no endurezcas, porque llegará el momento en que ya no será hoy. Ya hemos dicho que en los días de Noé la gente fue a golpear arrepentida después que le comenzaron a caer los rayos y los truenos y las gotas de agua. Ahí sí creyeron, pero era demasiado tarde. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, no tientes a Dios. Porque si tú ya entiendes y sabes y sigues haciéndolo, estás tentando a Dios. Esaú tentó a Dios mucho tiempo y pensó que después podía arrepentirse. Y después Dios le dijo, nones, y no le dio oportunidad para el arrepentimiento. No es que no se arrepintió, Dios no le dio la oportunidad para arrepentirse. Saúl, una y otra vez, hasta que Dios se cansó y dijo, ya estoy harto. Me arrepiento de haber puesto a este hombre por rey sobre Israel. Y lo desechó. Y Saúl no se arrepintió. Murió sin arrepentirse. Hasta se suicidó. No tientes a Dios. No tientes a Dios. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios, arrepiéntete. No predicamos para acusarte, sino para redarguirte. No acusamos para apedrearte y destruirte, sino para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios, para que salgas del engaño, para que tengas temor de Dios. ¿Que eres salvo? Sí, eres salvo. Coré también fue salvo. Saúl también fue salvo. Esos adúlteros y esos fornicarios y esos idólatras también eran salvos, pero descendieron vivos al Seol. Los mató Dios, los consumió Dios y no entraron a la tierra prometida. No te conformes con haber sido salvo. Ahora a luchar para entrar en el reino de los cielos, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Esforzaos a entrar por ella, dijo Jesús. Esforzaos. Esto no es gracia. La gracia fue la salvación. El reino de los cielos es por obediencia. Es por obediencia a la palabra del Señor. Sé a lo que me expongo para muchas personas que se supone que son conocedores de Biblia, pero no importa. Eso dice la Biblia y eso predico. Eso es lo que Dios me muestra y eso es lo que voy a predicar. Y que se divulgue por todo el planeta esta enseñanza, porque si bien es cierto que será contradicha, será rebatida, empezará a ser estudiada y empezará a transmitirse, y llegará el día en que la iglesia verdadera sepa que esta es la verdadera enseñanza acerca de la salvación y la entrada al reino de los cielos. Así que vamos a orar para terminar esta reunión y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guarde, que ponga ese celo en nuestros corazones para obedecerle, de manera que podamos llegar a la tierra prometida, al reino de los cielos. Oremos. Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu palabra. Como dice en el libro de Hebreos, acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar. Y quizás sí, para mí también ha sido un poco difícil explicarlo, porque nos hemos hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenemos necesidad de leche y no de vianda, debiendo ya consumir alimento sólido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos salvado, por habernos recogido. Gracias porque estábamos muertos. Yo estaba muerto y tú pasaste y me diste vida. Eso es gracia. Nada hicimos. Tú nos trajiste a tu redil. Pero aquí tú nos has enseñado que tenemos un pacto contigo. Es un pacto de santidad. Es un pacto en el que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo. Y si hay un Señor, entonces tiene que ser obedecido. Porque ¿para qué es un Señor si no es obedecido? Y si proclamamos que tú eres nuestro Señor, entonces hay que obedecerte. Y tú diste tu ley y nos mandaste a obedecerla. Dios, gracias por hacernos entender que una cosa es haber sido salvados y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Que nosotros, estando ya salvos por gracia, hemos sido salvados para hacer buenas obras, para andar en tu temor, en tus caminos. Y que la entrada al reino de los cielos es para el que persevere. Que la entrada al reino de los cielos es para el que guarda tus mandamientos. Que la entrada al reino de los cielos es para el que venciere. Que la entrada al reino de los cielos es para el que está vigilante, el que está despierto y haciendo lo que su Señor le dejó que haga. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor viniere le haya haciendo así. Que la entrada al cielo no es para los adúlteros ni los fornicarios, así sean hermanos, así sean cristianos, que estén evangélicos. Que no nos engañemos, dice Pablo. Que la entrada al reino de los cielos es cosa de vivir en tu palabra, en tu temor, no practicando el pecado. Dios, abre los ojos y el entendimiento. No importa si nos hemos equivocado predicando otra cosa estos años sin entenderlo, porque muchas cosas solamente repetimos de lo que otros hablan. Pero cuando en tu gracia y misericordia tú nos metes por el Espíritu Santo en tu palabra, para escuchar la palabra de tu boca, entonces entendemos estas cosas. Sabemos que es el tiempo del fin. Y una de las razones por las que creo es que tú estás revelando estas cosas, Dios. Que la iglesia, Dios mío, la verdadera iglesia, los escogidos, de entre los evangélicos, de entre los católicos, de entre todos el pueblo, pues puedan oír esto. Porque tu palabra dice: el que tiene oído, oiga lo que dice la iglesia, lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. No es el evangélico, no es el católico, no es el mormón ni el testigo de Jehová. Es el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra. Y seguiremos a partir de esta enseñanza, que me ha sido un poco complicada expresar o explicarla, pues vamos a seguir afirmando este concepto de la salvación y el reino de los cielos, para que el pueblo esté apercibido, porque somos atalayas, para que el pueblo esté enterado, de manera que si peca, lo haga bajo su propia responsabilidad, pero que yo no sea reclamado por ti por no haber hablado la verdad. Padre, que los pastores seamos celosos y prediquemos la palabra tal como tú la enseñas, para que sean libradas nuestras almas, Dios, nuestras vidas delante de ti, porque atalayas somos. Porque si no advertimos, si no hablamos lo que tenemos que hablar, pues tú demandarás de nosotros la sangre de ellos. Ellos se perderán por su pecado, no hay excusa para ellos, pero tú demandarás de nosotros su sangre, es tu palabra, y no queremos dar cuenta de eso. Así que Dios, llena de valor, de valentía, de denuedo, oh Dios, de sabiduría a todos los siervos, a todos los que predicamos, para que podamos hablar la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.